días a todos y a todas. Bienvenidos a la delegación del CSIC, a la Cámara de Comercio y de forma especial a este transfer que hoy celebramos. El último transfer del año y el segundo de este nuevo etapa que abrimos de nuevo de presencialidad. En primer lugar, pues quiero agradecer una vez más a la Cámara de Comercio de Oviedo por su compromiso, ayuda, colaboración. Y todo esto es poco porque junto con el CSIC hacemos pues un gran equipo. Formamos un buen equipo y estamos pues muy satisfechos de todas aquellas actividades que hemos emprendido de forma conjunta. Esta además es una semana especial porque el martes, antes de ayer, pues celebramos Esfera CSIC Norte, que como todos sabéis, pues es un trabajo conjunto de todas las cámaras de la cornisa cantábrica y Castilla y León, así como todos los centros del CSIC de la misma zona. Y hoy, pues, nuestros transfer de cada mes, que desde 2019 tenemos ya los primeros números, que yo creo que son mucho más que números, ¿no? Porque desde 2019 que comenzamos con los transfers, pues por los transfer han pasado más de 80 empresas y más de 150 investigadores. Se han tratado un montón de temas de gran interés, de materiales, de salud, de alimentos, de gran interés para la sociedad, con lo cual con el que acabamos el año suma al éxito de los transfer. El transfer de hoy, con el que cerramos el año, pues vamos a hablar sobre fagos y vamos a hablar sobre un problema de gran preocupación mundial, ¿no? Que es el problema de la resistencia a antibióticos. La resistencia creciente de las bacterias pues, a los antibióticos constituye sin duda una amenaza de salud pública. Si miramos a los datos, es responsable de unas 33.000 muertes anuales en la Unión Europea, cifra que podría llegar a 10 millones en todo el mundo en el año 2050 si no se toman medidas, ¿no? Frente a una de las mayores amenazas para la humanidad. Nuestros investigadores, y hoy tenemos aquí la prueba, junto con las empresas, junto con el personal sanitario, pues investigan entre la búsqueda de esas alternativas a esta resistencia a antibióticos. Y una de estas alternativas pues es sin duda los fagos. Es una alternativa nueva, pero no tan nueva. Ya sabéis que fagos y antibióticos tienen historias paralelas, se descubren al mismo tiempo, aunque luego sus vidas transcurrieron de forma diferente. Pero sin duda es una alternativa prometedora de la que vamos a ir viendo distintos aspectos a lo largo de la mañana y vamos a ir descubriendo no solamente su aplicación como terapia fágica en humanos, sino vamos a ir viendo cómo van a ir presentando los distintos ponentes que van a hablar, que estos virus tienen un gran abanico de aplicaciones, ¿no? Como en seguridad alimentaria, como agentes fitosanitarios, como bioconservantes y como desinfectantes. Quiero agradecer también a nuestra compañera del IPLA, a Pilar García, gran experta en esta materia, que es la que ha organizado la sesión y nos ha puesto en contacto con todos los ponentes de hoy. Muchísimas gracias y bienvenidos a vuestra casa. No tendría que decirlo porque realmente no se puede decir bienvenido a la gente que pertenece a la propia casa, sino que me agrada muchísimo estar aquí. Yo soy el coordinador de la Cámara de Comercio, nuestro presidente, como Carlos Paniceres, pues siempre le gusta estar en todos los temas del CSIC, pero no puede estar siempre en todo. Entonces hoy me toca y yo encantado de estar aquí con todos vosotros y con el CSIC. Es una alianza que, como bien decía María, esto es el antisuflé, es decir, cada vez vamos a más, cada
vez se hincha más y cada vez ya es un trabajo que prácticamente que no tenemos que va fluido uno tras otro. Es decir, la actividad nuestra de Cámara de Comercio y CSIC es abundante, no voy a decir frenética. De hecho, esta semana, bueno, hablabas de la CSIC, por la tarde tuvimos aquí a un colegio ese mismo día también, donde bueno, les inculcamos las bondades tanto de la ciencia como de la empresa y les decimos, bueno, como yo creo que también como lluvia fina, esa alianza que es cada vez más necesaria y que cada vez que tanto CSIC como Cámara de Comercio tenemos la obligación de que cada vez se produzca más entre ciencia y empresa. De eso se trata, de que la ciencia, que la empresa aplique la ciencia. Encantado, como digo, de estar aquí, encantado de ver mucha gente joven. La verdad que también el mundo de la ciencia te anima, porque ves que hay mucho relevo, es decir, aquí estamos gente mayor como soy yo y gente joven como sois muchos de vosotros. Muchísimas gracias y a vuestra disposición para lo que deseéis. Aquí estamos en la Cámara de Comercio. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, pues sin más vamos a comenzar. Ya sabéis que hemos inaugurado este nuevo formato, hecho una mezcla del formato prepandemia con el formato pandemia. Y no sé si podemos hablar, creo igual es un poco prematuro hablar de pospandemia, entonces no vamos a meternos ahí. Bueno, el formato, bueno, pues tenemos 5 investigadores a los que voy a ir presentando justo antes de su intervención, que en 10 minutos nos darán unas pinceladas sobre su visión, sobre las perspectivas, sobre el tema que tratamos hoy y después abriremos, bueno, pues un turno de coloquio, de debate entre todos sobre los temas tan apasionantes que van a ir abordando. El primero de ellos es Víctor Ladero. Víctor Ladero, casi lo puedo decir sin papeles. Víctor Ladero es investigador del IPLA, realizó su tesis doctoral en la Universidad de Oviedo, que fue dirigida junto con Evaristo Suárez por Pilar García, con lo cual en su tesis doctoral se inició en el mundo de los fagos y con los fagos sigue trabajando en temas de seguridad alimentaria y la aplicación de los fagos su aplicación frente a minas biógenas, ¿no? Yo creo que Víctor nos va a explicar muy bien lo que son las aminas biógenas y todo el trabajo realizado. Así que, bueno, agradecerte que nos acompañes y, sin más, te cedo la palabra. Yo quiero comenzar pues agradeciendo pues a la doctora Pilar García por organizar un transfer sobre los bacteriófagos, porque, como bien dice, es una realidad esperada y que pensamos que tiene futuro y que tiene muchas aplicaciones, y por supuesto a la Cámara de Comercio y a Delegación de CSIC por no solo organizar este transfer y haber pensado en nosotros en invitarnos, sino por todos los transfers que llevan organizando a lo largo de estos años, como bien ha dicho María. Bueno, yo voy a hablaros del biocontrol con fagos en alimentos, y dado que soy un poco el primero, y aunque yo creo que la mayoría de la audiencia sabe bien lo que son los fagos, pues queríamos dar una pequeña pincelada muy breve de qué son los bacteriófagos o fagos, ¿no? Como cariñosamente los llamamos los que investigamos con ellos. Pues son virus, pero que infectan a bacterias. Tienen esa característica peculiar, que también eso ya nos da una idea de algunas de las propiedades que comentaremos y comentarán otros investigadores de ellos, y es que no infectan al ser humano, con lo cual son inocuos, y eso es una gran ventaja. Fagos viene del griego fagetón, y si bacteriófagos pues en realidad significa comedores de bacterias, ¿no? Y fue el nombre que le pusieron cuando se descubrieron, porque fue un poco lo que vieron, eran capaces de destruir cultivos de bacterias, ¿no? Especialmente bacterias patógenas. Y podéis ver ahí una imagen como cuando los fagos encuentran una célula que son capaces de infectar, la atacan hasta destruirla completamente. Y eso lo consiguen a pesar de que son estructuras muy, muy sencillas. Simplemente es una cadena de DNA y rodeada y protegida por proteínas. Eso también pues, tiene ciertas ventajas y ciertos inconvenientes, y es que en realidad no pueden reproducirse solos, sino que necesitan realmente infectar a una bacteria para poder generar miles de copias de sí mismos. Y en la naturaleza juegan un papel muy importante controlando las poblaciones bacterianas. Algo que se ha llamado pues, teoría de kill the winner o
o matar al vencedor, ¿no? Y es que cuando en algún ecosistema, algún grupo de bacterias encuentra las condiciones favorables para crecer y multiplicarse y, digamos, de alguna forma dominar al resto de especies, pues rápidamente van a aparecer fagos que van a ser capaces de infectar a esa población de bacterias que está creciendo de forma descontrolada hasta lograr llegar a un equilibrio y volver a que vuelva a los niveles originales, ¿no? Con lo cual, digamos, se juega un papel ecológico y, digamos, es esa característica de que infectan a bacterias y que son capaces de controlar poblaciones bacterianas por los que se han generado distintas aplicaciones en campos diversos y, por supuesto, también en el campo de los alimentos. Porque, como todos bien sabéis, los alimentos hay bacterias. Y aquí sí que podemos distinguir dos grupos de bacterias que están presentes en los alimentos. Aquellas bacterias que son perjudiciales, que no queremos que estén presentes en los alimentos, como son bacterias patógenos, que pueden causar enfermedades, alterantes, que pueden causar distintos defectos o problemas en los alimentos. Y aquí también me gustaría incluir, como comentó María, sobre todo desde la perspectiva de One Health, la presencia de bacterias que pueden portar o transmitir resistencias a los antibióticos, ¿no? Que también las podríamos incluir en este grupo de alterantes o bacterias no deseables en los alimentos y con los que los fagos también podrían actuar. Pero en los alimentos también hay muchas bacterias que son beneficiosas, especialmente en el caso de los alimentos fermentados como es el queso, ¿no? Donde participan no solo en la elaboración, sino en la conservación, en el aroma y en el sabor. Entonces, cualquier medida que vayamos a tomar para reducir la presencia de bacterias perjudiciales tiene que respetar, digamos, a la presencia de estas bacterias beneficiosas. Y hay distintas estrategias, pues puede ser prevención para evitar que contaminen, detección temprana para evitar que proliferen, eliminación, desinfección, etcétera. Y entre todas estas estrategias los bacteriófagos pues pueden ayudarnos, pueden participar en todas ellas. De hecho, este biocontrol con fagos presenta distintas ventajas en el campo de los alimentos. Una de ellas es la alta especificidad, ya que infectan a especies concretas y son inofensivas para el resto, de tal forma que podrían infectar solo a los patógenos y todas esas bacterias beneficiosas no se verían afectadas. Como dije antes, son inocuos para el ser humano, por lo tanto el consumo de alimentos en los que haya fagos va a ser completamente seguro. Son capaces de autocontrolarse, es decir, solo se multiplican en presencia de la bacteria diana. Es decir, podemos añadir una pequeña cantidad de fagos y si, como vimos con la teoría de Kill the Winner, la población de patógenos aumenta, van a aumentar los fagos consiguiendo eliminarlos y al finalmente controlar esta población. Además, pensando en aplicaciones industriales, su producción tiene un coste bajo y también tiene un bajo impacto ambiental, ya que al final, como son DNA y proteínas, son fácilmente eliminables y no se considerarían residuos. Aunque también presentan algunas desventajas. Bueno, pues el rango de hospedador, y es que no son capaces muchos de ellos de infectar a todas las cepas de una misma especie, con lo cual algún patógeno podría escapar. Pero bueno, generalmente esto, mediante cócteles de distintas mezclas de fagos, pues se suele evitarse. Otro también es la efectividad, ya que en algunas matrices, como puede ser quesos ya maduros o alimentos tipo cárnicos, pues la difusión de los fagos puede ser más compleja y puede no llegar a todas las partes del alimento, pero también se está trabajando en solucionar esos problemas. Y un último puede ser la aceptación. La aceptación por parte de los consumidores, que especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, el decir que vas a añadir un virus a un alimento, pues bueno, crea cierto recelo en el consumidor y también, como veremos un poquito más adelante, también podemos encontrarnos ciertos problemas de legislación en su aplicación. Los fagos en realidad se pueden, pensando en el biocontrol de presencia de bacterias patógenas o alterantes en alimentos, se pueden aplicar a lo largo de toda la etapa de elaboración de los alimentos, realmente de la granja a la mesa, ¿no? Se pueden aplicar y de hecho hay muchos estudios en las primeras etapas directamente para el tratamiento o prevención de enfermedades, por ejemplo eso, de mastitis en vacas por Staphylococcus aureus, que el grupo de la doctora Pilar García ha trabajado con ello. Hay que tener en cuenta que en el caso de la prevención, como bien sabéis, el uso de antibióticos está prohibido desde hace varios años en la Unión Europea y, por lo tanto, pues los fagos pudieran constituir una alternativa a este uso para mejorar la calidad de vida y la producción en animales.
En este caso, pues hablaríamos un poco de fagoterapia, ¿no?, cuando hablamos de tratamiento o de prevención. También podemos tratar de eliminar la presencia de estos patógenos o alterantes en etapas tempranas en la materia prima, como puede ser la presencia de enterococos en leche, o de coli, salmonella o campylobacter en productos cárnicos o otro tipo de alimentos, ¿no?, que estaríamos en este caso hablando de fagocontrol. También se puede aplicar, y de hecho hay también bastantes estudios, aplicar a nivel de descontaminación o desinfección. Tanto en lo que es el material o las superficies o los utensilios que se utilizan para la elaboración de alimentos, o también, que es muy importante y que también nos hablarán posteriormente, para la eliminación de biofilms en estas superficies, ¿no? Como sabéis, los biofilms son estructuras que son difíciles de eliminar y los fagos pueden ser una gran herramienta para eliminarlos, ¿no? Hablaríamos en este caso de fagohigienización. Y ya en el producto final, que pueden ayudarnos también a aumentar la vida útil de estos alimentos y, por lo tanto, que estén a mayor tiempo a disposición de los consumidores, pues eliminando bien, añadiendo fagos en el empaquetado final de esos alimentos que vamos a consumir, o bien precisamente en los alimentos de cuarta o quinta generación o tercera gama también, productos listos para consumir, de tal forma que pueden alargar la vida útil, eliminando la presencia de patógenos como puede ser Listeria o Escherichia coli, ¿no? Y en este caso estaríamos hablando de fagopreservación. E incluso podemos ir más allá, ¿no? Podríamos hablar de un término que sería fagorremediación, que sería la eliminación mediante fagos o la reducción de la presencia de compuestos tóxicos en los alimentos, ¿no?, que es un poco la línea en la que trabajamos en nuestro grupo. Más concretamente, eliminando las aminas biógenas, que como ya comentó María, ¿no? Las aminas biógenas, para aquellos que no las conozcáis, pues son compuestos tóxicos que se pueden acumular en alimentos, que se producen por la descarboxilación de aminoácidos. Por ejemplo, del aminoácido histidina generamos la amina biógena histamina, que es una de las más conocidas, o de tirosina, tiramina. Y esta conversión para generar estos productos tóxicos la llevan a cabo bacterias, y en muchos casos bacterias que están presentes en los alimentos. Y por lo tanto en ellos se pueden acumular concentraciones de estos compuestos tóxicos que, si se ingieren alimentos contaminados, pues van a provocar una serie de síntomas como, bueno, pues alteraciones de hipertensión, cefaleas, sofocos, reacciones cuando se trata de histamina, reacciones tipo alérgicas, y por lo tanto la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, recomienda reducir la presencia de aminas biógenas en alimentos. En la tabla que veis ahí os pongo un poco la presencia máxima que se ha detectado en algunos alimentos, y como veis, en el caso de los quesos, se pueden llegar a acumular concentraciones muy altas, ¿no? En algunos casos hasta 10 veces superiores al contenido máximo de histamina que legalmente puede presentarse en pescados. Y para, digamos, eliminar la presencia de estas aminas biógenas, en el caso, por ejemplo, de los quesos, nos encontramos con el problema de que los productores son bacterias del ácido láctico, bacterias que a su vez son las responsables de la elaboración de estos productos fermentados, que participan en sus propiedades organolépticas, con lo cual, digamos, hay que ser muy cuidadoso, muy preciso en el tipo de estrategias que se pueden utilizar para eliminar la presencia de estas aminas biógenas para elaborar alimentos más seguros. En nuestro grupo, después de muchos años, pues conseguimos identificar a la bacteria responsable de la producción de 2 de estas aminas biógenas. Es un ejemplo de los que voy a poner. Hemos trabajado en más bacterias, pero concretamente Enterococcus fecalis es el responsable de la producción de tiramina y putrescina y de su acumulación en altas concentraciones. Y también fuimos capaces de ver que la concentración de esas aminas biógenas era proporcional a la presencia de Enterococcus fecalis, es decir, si había una población muy alta de Enterococcus fecalis, la concentración de aminas tóxicas también era muy alta, con lo cual la estrategia parecía clara. Hay que reducir la población de fecalis y de esa forma conseguiremos reducir las aminas y tener alimentos más seguros. Y una de esas estrategias que hemos ensayado, por supuesto, y en este foro, pues son los bacteriófagos. Para ello lo que hicimos fue, a partir de muestras de diferentes quesos, es decir, estos fagos provienen de la misma matriz en la que vamos a tratar posteriormente, pues aislamos y caracterizamos una gran diversidad de bacteriófagos, hicimos una selección de alguno de ellos y lo que hicimos fue
después de varios experimentos in vitro en el laboratorio, pues realizar quesos modelo. A escala laboratorio, como veis en la imagen, no sé si lo veis bien, son casi pequeños quesos cabrales. Y lo que hicimos fue contaminarlo con Enterococcus fecalis, un lote de estos quesos, y otro lote añadirle, además de Enterococcus fecalis, en los fagos seleccionados. Dejamos madurar estos quesos y finalmente analizamos el contenido en aminas biógenas, ¿no? Y lo que pudimos observar fue que realmente la adición de los fagos fue muy eficaz en la reducción de la presencia de estos compuestos tóxicos, con variaciones entre el 75 y el 95% en la presencia de estas aminas biógenas. Y lo que es más importante, más que este número de 70-90%, fue que conseguimos reducir la presencia de concentraciones consideradas como tóxicas para el consumo a unas concentraciones muy bajas, y que si a esas concentraciones ya sería seguro el consumo de estos alimentos, ¿no? Realmente pues es un ejemplo más de la utilidad que pueden tener los fagos en los distintos campos de los alimentos en seguridad alimentaria. La mayoría de las cosas o ejemplos que he puesto, incluido en el de nuestra línea de investigación, pues son aplicaciones a nivel de laboratorio y de investigación, pero ya hay fagos que se utilizan a nivel comercial, digamos. Ya se ha dado ese paso a ir hacia una aplicación industrial y comercial. En este caso, en Estados Unidos van bastante por delante de en Europa, y aquí en esa tabla podéis ver distintas combinaciones de fagos o productos basados en fagos elaborados por varias empresas frente a distintos patógenos. Por ejemplo, veis ahí Escherichia coli, Listeria, Salmonella, Shigella, etcétera, y que están aprobados para su uso en alimentos en Estados Unidos. Han sido aprobados por la FDA. En negrita, que no sé si lo veis bien, Ecociel, Lixiel, Salmofresh, Faceware, Listes y ese. Esos, además de en Estados Unidos, también están aprobados para su uso como aditivos para mejorar la seguridad alimentaria en Canadá, en Israel y en Australia. Y estos dos últimos que os muestro aquí también están aprobados ya en Suiza. En la Unión Europea actualmente solo existe un producto basado en fagos con un permiso para aplicación en alimentos, que es el Faceware Listes de Listeria. Y es una cosa que nos puede, llevar a pensar qué diferencias hay entre la regulación en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Entonces, bueno, la principal diferencia es que en el caso de Estados Unidos los bacteriófagos se les ha dado un estatus de seguros directamente, mientras que en la Unión Europea no han tenido la etiqueta de QPS, de presunción de seguridad, y entonces hay que estudiarlos caso a caso. Y esto de alguna forma pues ya retrasa un poco el proceso para poder utilizar o que se autoricen estos fagos en alimentos. Simplemente hay que estudiar con más detalle y presentar informes adicionales que demuestren la seguridad de estos fagos. Y luego también, los inicios del proceso de aprobación en Europa fueron un poco complicados, ya que no estaba muy claro por qué línea de regulación deberían aprobarse, si como ayuda al procesado, como biocidas, descontaminantes, simplemente aditivos. Pero bueno, ahora ya en el caso de la empresa Micreos ya ha conseguido esa autorización yendo como ayuda al procesado y como aditivo, y yo creo que esto realmente lo que va a hacer va a ser abrir el camino al resto de empresas que ahora ya saben cuál es el camino para conseguir la autorización, y que en los próximos años pues veremos en Europa más productos basados en fagos para mejorar la calidad y la seguridad de los alimentos. Y bueno, nada, esto es todo porque tenemos que ser bastante breves, y simplemente pues agradecer al grupo de investigación de microbiología molecular al que pertenezco, por supuesto nuevamente al CSIC y a la Cámara de Comercio por recibirnos, y a las distintas organismos que nos han permitido trabajar en los fagos durante estos años, tanto el Ministerio a nivel regional o incluso el propio CSIC, que también ha financiado parte de estas investigaciones. Y muchas gracias. Bueno, a continuación nos va a hablar Ismael Marcet. Es licenciado en Bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid, que no sé dónde está, no lo veo. Eso, si puedes ir subiendo.
y es doctor en biotecnología alimentaria por la Universidad de Oviedo. Y desde hace unos años es investigador del Grupo de Tecnología y Bioprocesos y Reactores de la Universidad de Oviedo y está especializado en la investigación de plásticos biodegradables utilizando biopolímeros naturales. Muchas gracias, Ismael. Hola, buenas a todos. Gracias, María, por la presentación. Bueno, voy a hablaros un poquito sobre aplicaciones de los fagos para la elaboración de materiales antimicrobianos. Nosotros a este respecto tenemos un trabajo que realizamos en colaboración con Pilar, en el cual nos donaron un fago, el fago Phi Ipla Rodi. Nosotros lo que hicimos es incorporarlo en un bioplástico. A lo mejor hay quien se pregunte qué es un bioplástico, ¿no? Ahora que están tan de moda los plásticos derivados del petróleo y todas estas historias. Es un plástico que se realiza con material proveniente de la biomasa. Es un plástico que se realiza con material proveniente de la biomasa y es biodegradable. Una de las dos cosas, las dos. Bueno, pues realmente pueden ser las dos cosas o puede ser solo uno. Es decir, que se realice con biomasa pero que no sea biodegradable, o que sea completamente biodegradable pero no se realice con biomasa. Y hay multitud de ejemplos. En nuestro caso, en nuestro grupo de investigación, hemos estado 5 años, no es una línea de investigación que tengamos muy desarrollada. Hemos estado 5 años trabajando con bioplásticos que provienen de biomasa, por lo tanto su huella de carbono va a ser muy reducida y además son completamente biodegradables. Para hacer este tipo de bioplásticos, entonces, lo que hay que hacer es usar uno de estos biopolímeros. Son diferentes tipos de biopolímeros y de muy diferente tipo. Por ejemplo, tenemos el ácido poliláctico. El ácido poliláctico se sintetiza polimerizando ácido láctico. El ácido láctico se produce mediante fermentación. Podemos tener proteínas también de origen animal, como la caseína, la proteína de suero de leche, la gelatina. La bibliografía está inundada en cuanto a la elaboración de bioplásticos con proteínas animales y vegetales. Vegetales, por ejemplo, la ceína, el gluten, no sé qué ejemplo pone ahí, proteína de soja. Hay bastante tipo de proteínas que pueden ser utilizadas para la elaboración de bioplásticos. Pueden ser polisacáridos, como los almidones. Pueden ser lípidos, en este caso no se hacen bioplásticos, sino más bien coberturas. O puede ser producido directamente por microorganismos, como los polihidroxialcanoatos, por ejemplo, es el ejemplo más paradigmático, que es un poliéster. Entonces, hay determinadas bacterias que cuando se les somete a unas condiciones de hambruna y de pasar hambre, acaban acumulando en su interior un biopolímero que utilizan como reserva energética, en último caso, que son los polihidroxialcanoatos. Como digo, son poliésteres como el ácido poliláctico. Nosotros, en nuestro laboratorio, hemos elaborado todos estos tipos de biopelículas o bioplásticos. Yo creo que esto es un poquito para darnos un poco de publicidad, para que la gente sepa qué somos capaces de hacer o qué hemos hecho. Muchos de estos están publicados, otros no. Otros simplemente los hicimos por curiosidad, para saber si se podían hacer. Por ejemplo, el número 8 es de yuca, con almidón de yuca, la casaba. Aquí en la península no se utiliza tanto a lo mejor, pero sabéis cuál es la yuca, ¿verdad? El número 6 está hecho con caseína y tiene un tinte, un colorante alimentario. El número 1, por ejemplo, son proteínas de yema de huevo. O sea, la yema de huevo la coges, le extraes el aceite, la proteína residual, que es tremendamente insoluble, que está bastante machacada, mediante un proceso, puedes terminar preparando un bioplástico como este. El 2 es de ácido poliláctico, que tiene un plastificante. Bueno, el 5 y el 7 son bastante curiosos. El 5 está elaborado son para biomedicina, no son para alimentaria. Todos los demás son para alimentaria, excepto el 5 y el 7. El 5 está elaborado con restos de huesos de donantes y el 7 es con plasma humano, para utilizarlos como scaffold para la regeneración de tejidos, por ejemplo. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de bioplásticos? Bueno, son completamente biodegradables. Todos estos son completamente biodegradables, todos los que os acabo de presentar. Provienen de una fuente renovable. Favorecen esto que llaman Europa y que están intentando incentivar tantísimo, como es la economía circular, la industria 2.0, todas estas historias. Es decir, cogiendo side stream, cogiendo corrientes laterales de la industria alimentaria, residuos, no llegan a ser residuos, pero podrían ser considerados residuos, como el suero de leche, por ejemplo, que puede considerarse un residuo en la elaboración de quesos. Pues cogiendo todos estos residuos, entre comillas, podemos
extraer los biopolímeros y preparar bioplásticos como estos que presentamos aquí. Son altamente personalizables, se realizan de una manera completamente diferente a los plásticos convencionales, de manera mucho más suave, mucho más respetuosa con los polímeros, con lo cual lo puedes aditivar con prácticamente todo. Con prácticamente todo lo que se os ocurra se puede aditivar. Y una de esas cosas, y por las que estoy aquí, es porque nosotros cogimos un bioplástico, que es el número 4, que está elaborado con gelatina, e introdujimos bacteriófagos. Y queríamos saber hasta qué punto esos bacteriófagos seguían siendo viables en el interior del film y eran capaces de mantener sus propiedades antimicrobianas cuando lo poníamos en contacto con un alimento que estuviera contaminado. Nosotros trabajamos con Staphylococcus aureus, pero eso lo presentaré ya casi al final. Los inconvenientes de este tipo de bioplásticos, pues bueno, su producción es ineficiente, no voy a entrar en detalles ahora, pero no se realizan de la manera habitual, como se realiza un plástico convencional, que puede ser por soplado, por ejemplo, es muy habitual. Por lo tanto, son caros. Si produces algo de manera ineficiente, va a ser caro. Y tiene inferiores propiedades barreras y mecánicas que los plásticos convencionales. Es una cosa que digo bastante, pero los plásticos convencionales son muy difíciles de batir. Tienen propiedades mecánicas y propiedades barreras. Los estamos investigando fuertemente desde mediados del siglo XX. Hay mucha investigación metida en los plásticos convencionales. Se hacen verdaderas virguerías y es una tecnología bastante desarrollada. Esto de los bioplásticos no. Es una tecnología que todavía podemos decir que está en pañales. En cuanto a bioplásticos con bacteriófagos, ¿por qué vamos a meterle a un bioplástico de este tipo un bacteriófago? ¿De qué tipo de ventajas puede suponer, ¿no? Bueno, ventajas todas aquellas señaladas anteriormente, todas las que tengan los bioplásticos convencionales, pero además, el bacteriófago que esté incluido dentro de la matriz de un film, ese bacteriófago va a estar protegido. Hay algunos cuantos estudios. La introducción de bacteriófagos en bioplásticos no es un tema que se haya desarrollado demasiado en la bibliografía. Puedes encontrar 15 o 20 ejemplos, el nuestro es uno de ellos, y muchos de ellos apuntan, nosotros no realizamos ese experimento. Unos, por ejemplo, lo que hicieron fue un bioplástico de proteína de sur de leche a la que le introdujeron el bacteriófago y dejaron el material directamente encima de la mesa en el laboratorio, así, condiciones ambientales puras y duras, y lo dejaron durante semanas y vieron. El experimento les duró 6 semanas y vieron cómo después de 6 semanas los bacteriófagos tenían prácticamente toda su bioactividad intacta. O sea, toda su capacidad infectiva intacta. En contraposición, los mismos autores cogieron pues, no sé cuántos mililitros de la solución con fagos, la pusieron encima de la mesa en condiciones ambientales similares y evidentemente creo que en 3, 4, 5, 6 días aquello se deseca evidentemente y los bacteriófagos pierden prácticamente toda su actividad. Por lo tanto, la protección de los fagos es un motivo por el cual los podemos meter ahí dentro de un bioplástico. Otra cosa es que tienen una liberación sostenida en el tiempo. ¿Qué significa esto? Los bacteriófagos, al ser incluidos dentro de la matriz del film, pues están atrapados, ¿no? Entonces lo pones en contacto con un alimento, por ejemplo, con una superficie, y pueden ir liberándose a lo largo del tiempo. Hasta cierto punto al menos. Una gran masa, depende de autores de todo tipo, hay algunos que dicen que solo consiguieron liberar el 5% de la carga de fagos que tenían en sus films, otros que prácticamente liberaron, pues ponían su biomaterial cargado con fagos en una solución acuosa y prácticamente en 3 minutos todos los fagos se habían liberado. Pero bueno, la liberación sostenida es algo interesante porque va a proteger al alimento de futuras reinfecciones, por ejemplo. Y el bacteriófago va a seguir estando viable, porque está protegido dentro de la matriz del film. Inconvenientes, todos aquellos que señalamos anteriormente, y la legislación de la Unión Europea, bueno, que Víctor ya nos ha dado alguna pincelada a este respecto. Yo era bastante más pesimista antes de oírle, creía que estaban completamente prohibidos, y parece ser que no, así que me alegro mucho. Y bueno, a la izquierda puse algunas fotografías de cómo son estos bioplásticos cargados de otros autores, el 2 y el 3. El nuestro es el 1. El 2 está hecho con policoprolactona y metieron un fago, que es el fago T4 contra E. coli, y el tercero era un film que hicieron con celulosa, con acetato de celulosa,
e introdujeron otro tipo de bacteriófagos. Simplemente para que vierais un poquito el aspecto visual, que es una cosa que en este mundillo de los bioplásticos los autores no suelen hacer, poner fotografías de los materiales que preparan, lo cual me molesta mucho. Yo lo intento poner en todos los artículos que hacemos. En cuanto a la preparación, ¿nosotros cómo lo hicimos? Lo hicimos con gelatina. El método de preparación es relativamente sencillo. Bueno, es sencillo. La gelatina de cerdo simplemente se calienta a 50 grados centígrados, 60 grados centígrados. La gelatina se disuelve por completo en el agua, se filtra por 0,40, se añade glicerol, que es un plastificante, se filtra por 0,45 micras para tenerlo libre de patógenos o libre de otras bacterias. Y nosotros teníamos el bacteriófago, el Phi plarrodi, en TSB a una concentración de 7 por 10 elevado a 8 unidades infectivas, unidades formadoras de placa por mililitro. De tal manera que hicimos 4 soluciones formadoras de film. Una, el control, sin absolutamente ningún fago. Otra, con una concentración lo más alta que consideramos oportuno poner de bacteriófagos. En esa solución de film, una formadora de film, recordad que es agua, gelatina y glicerol, había una concentración de fagos de 1,75 por 10 elevado a 8 unidades infectivas de estas. Otra intermedia y una tercera solución formadora de film con la mínima concentración de fagos que ensayamos, que fue 6,35 por 10 elevado a 7 unidades formadoras de placa por mililitro. Este bioplástico se prepara de manera tan sencilla como tienes la solución formadora de film, la pones en una placa Petri, lo dejas secar, puede ser al horno, en este caso fue a temperatura ambiente, para no dañar a los fagos, y al final tienes una lámina que es fácilmente desprendible, ¿vale? Y esas son las fotografías que tenemos aquí. El A es el control, el B el de mayor, el C el intermedio y el D es el menor. Bueno, una cosa que a mí personalmente me interesaba mucho saber, o nos interesaba saber, era el efecto de los bacteriófagos. Si nosotros los introducimos en un bioplástico de este tipo, ¿vamos a estar fastidiando el bioplástico? Es decir, ¿las propiedades mecánicas del bioplástico van a mejorar o van a empeorar? ¿Qué pasa? Bueno, pues medimos la transparencia del film, sus propiedades mecánicas. Propiedades mecánicas es elasticidad y resistencia a la ruptura. La permeabilidad al vapor de agua es un parámetro bastante importante en un material de este tipo de embalaje, de tal manera que el material sea capaz de impedir que el agua se evapore del alimento. La solubilidad, si la solubilidad del material aumentaba o disminuía al introducir el bacteriófago. Y la microestructura, esto es por microscopio electrónico. Si hacemos un corte del material, vamos al microscopio electrónico y somos capaces de ver esa matriz. Esa matriz está bien compactada, los biopolímeros siguen estando perfectamente apelotonados, o están disgregados, o aparecen burbujas, Bueno, pues todo esto somos capaces de medirlo. Y así, hablando en términos generales, hay detalles, pero los voy a omitir. En términos generales, los bacteriófagos no provocaron ninguna alteración en todas estas propiedades en los films. Incluso las concentraciones más altas que probamos se integraron perfectamente en la matriz del film y no afectaron prácticamente a ninguno. A la transparencia un poquillo, no al ojo, pero sí cuando este experimento se hace con un espectrofotómetro. El espectrofotómetro sí que detectó alguna variación en la transparencia del material. Yo fui incapaz de verlo con el ojo humano. Y luego la segunda parte del trabajo era la microbiología, ¿no? Ensayar realmente la capacidad de estos materiales de proteger un producto alimentario real, complejo, como puede ser, en este caso utilizamos un queso. Compramos un queso fresco, hicimos unos bocaditos, ¿no?, de aproximadamente 1 gramo, lo infectamos con Staphylococcus aureus y lo empaquetamos con estos films, de tal manera que estuviera completamente rodeado el trocito de queso por el material que habíamos preparado con los bacteriófagos. Y lo que pudimos observar es que después de aproximadamente unos 6 días de experimento, el material que tenía la más alta concentración de bacteriófagos sí que fue capaz de bajar 2 unidades logarítmicas en cuanto a la población de Staphylococcus aureus que habíamos infectado, con la que habíamos infectado el alimento. Estos resultados son bastante comunes cuando se trabajan con bioplásticos y bacteriófagos. No son excepcionales, pero nos demostraron que nuestro material funcionaba y que el bacteriófago el Phi plarrodi, era capaz de sobrevivir a las condiciones internas de un bioplástico.
¿vale? Y bueno, yo creo que más o menos he terminado. Simplemente presentaros el grupo de investigación. Ya lo dijo María, el grupo de investigación STBR, Tecnología de Bioprocesos y Reactores. Somos unos cuantos, el jefe es Mario Díaz. Y bueno, estamos en el Departamento de Ingeniería Química, así que si alguien quiere algo, allí nos encontrará. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Lucía Fernández. Lucía es investigadora postdoctoral del IPLA, del grupo de DairySafe. Su línea de investigación actual se centra en el estudio de los bacteriófagos y de las endolisinas como nuevas armas, ¿no?, frente a patógenos alimentarios, y especialmente también en el contexto de la formación de biofilms. Muchas gracias, Lucía. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y muchísimas gracias por invitarme a participar en este transfer. Bueno, pues yo hoy en esta presentación querría que nos preguntáramos, no solo yo, sino todos nosotros, si los fagos realmente pueden ser una buena alternativa a los desinfectantes convencionales que todos conocemos. Y para ello vamos a partir de exactamente qué es un desinfectante. Pues la definición, así a modo general, es un producto químico que permite la destrucción de distintos microorganismos patógenos, incluyendo aquí tanto bacterias como hongos, así como la inactivación de virus. De esta definición ya podemos observar que los desinfectantes son compuestos que no tienen una actividad selectiva y que deben permitir eliminar todo tipo de gérmenes. Estos desinfectantes pueden distinguirse en distintos grupos, distintos tipos, según cuál sea su utilización. Por un lado están aquellos que tienen un uso biocida, como aquellos que se aplican como antisépticos sobre piel sana, ya sea tanto en humanos como en animales, o desinfectantes que se utilizan para la desinfección de ambientes o de superficies, tanto en el ámbito alimentario como no alimentario. Y por último, los desinfectantes que se utilizan en el agua potable. Otro tipo incluiría aquellos que se usan para desinfectar instrumentos médico-quirúrgicos, que se consideran en este caso productos sanitarios. Y finalmente, se considerarían medicamentos aquellos que se utilizan para la desinfección, por ejemplo, de heridas o cualquier aplicación en la que la piel esté dañada. Estos desinfectantes químicos habituales presentan una serie de inconvenientes que hace que estemos buscando posibles sustitutos que al menos nos permitan reducir su uso. Entre estas está que presentan un riesgo para el medio ambiente, para la salud humana. Pueden además contribuir a potenciar ese problema de resistencia a antibióticos de que antes nos hablaba María, ya que a veces las bacterias resistentes a desinfectantes también presentan resistencia cruzada con antibióticos de uso clínico. Finalmente, estos desinfectantes químicos no siempre consiguen eliminar los biofilms o biopelículas bacterianas, de los que voy a hablar un poco más en detalle más adelante. Pues bien, en vista de estos inconvenientes, se están buscando alternativas, al igual que se están buscando alternativas a los antibióticos en el campo clínico, y una de ellas es el uso de los bacteriófagos, que evidentemente en este caso no serían compuestos químicos, sino entidades biológicas. Como ya nos ha comentado Víctor antes, los bacteriófagos tienen una actividad antimicrobiana inherente, ya que su propia multiplicación suele llevar a la muerte y la lisis de la célula infectada. Además, son muy específicos dentro de la especie o como mucho el género en cuanto a su microorganismo diana, lo cual es bueno en aquellos casos en los que no queremos eliminar a determinadas bacterias que pueden ser beneficiosas. Se consideran seguros para el medio ambiente y la salud humana. En lugar de disminuir, su número puede aumentar durante el tratamiento, siempre que esté su bacteria hospedadora presente. Se sabe que son estables en un rango de condiciones amplio que permitiría su utilización, pero también sabemos condiciones ambientales como temperatura o pH para fagos determinados que nos permitirían inactivarlos cuando no queremos que estos permanezcan en el ambiente tratado. Si bien se seleccionan bacterias resistentes a fagos,
Su resistencia cruzada con antibióticos es mucho más limitada que en el caso de los desinfectantes porque su mecanismo de acción es muy diferente. Y finalmente, sabemos que los bacteriófagos pueden infectar a células que están embebidas en estos biofilms. Bueno, pues de todas estas características hay una, que es su alta especificidad, que ya nos dice que no podríamos considerarlos como desinfectantes estrictamente en base a la definición de estos compuestos. Sin embargo, como entidades que pueden eliminar organismos nocivos, no deseados, sí que encajan perfectamente en la definición de biocidas. Por lo tanto, esto nos está diciendo ya, como ya se ha comentado un poco antes, que su marco de regulación no está bien definido. No hay realmente una, digamos, determinación concreta para este tipo de desinfectantes o, bueno, de compuestos para esta aplicación desinfectante. Por lo tanto, sería necesario crear a lo mejor un nuevo marco dentro de los reglamentos ya establecidos, que incluya no solo los fagos, sino otros desinfectantes que tengan una actividad más específica o de precisión. No obstante, sí es cierto que el hecho de que sean tan específicos también nos dice que no vamos a poder usarlos como sustituto directo. No vamos a poder dejar de utilizar los desinfectantes químicos, pero sí podrían ser un buen complemento a estos protocolos de desinfección actuales, que a lo mejor sí nos permita reducir el uso de algunos desinfectantes. Sin embargo, para poder crear estos protocolos combinados de fagos con desinfectantes químicos, hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que como virus, y ya hablamos que los desinfectantes deberían poder inactivar virus, pues los fagos también pueden ser susceptibles a algunos de estos desinfectantes químicos. Por ello, cada vez que se trate de diseñar un producto basado en fagos para su aplicación de este tipo, es importante el determinar cuál es su susceptibilidad a desinfectantes de uso común en el ámbito que se quieran aplicar. Este sería un ejemplo de un trabajo que llevamos a cabo en el laboratorio, en el que se enfrentó un bacteriófago de Staphylococcus aureus, Phi plarrodi, del que ya nos han hablado, a distintos desinfectantes. Y bueno, lo que se midió es cómo se mantenía su actividad a concentraciones crecientes de los mismos. Y se puede ver aquí, por ejemplo, que en el cloruro de benzalconio o la clorhexidina, la actividad del fago se mantenía muy bien, mientras que el agua oxigenada lo inactivaba bastante ya a concentraciones relativamente bajas. Esto es por debajo del agua oxigenada, por ejemplo, que se utilizaría a nivel doméstico. Y ahora me gustaría centrarme un poco en una de las utilizaciones que yo creo que pueden tener más potencial de los fagos como desinfectantes, y es para la eliminación de biofilms. En este caso, el fago podría ser útil para eliminar las bacterias en estas estructuras, incluso en el caso de que haya otras bacterias de otras especies bacterianas presentes, lo cual es realmente lo más frecuente en cualquier ambiente natural, fuera del laboratorio. Bueno, pues estos biofilms, yo creo que todos lo sabemos, pero simplemente a modo breve, son estructuras multicelulares bacterianas, de células que pueden pertenecer a especies diferentes y que se adhieren a superficies, ya sean inertes, como una superficie industrial, o bióticas, como nuestros propios tejidos. En estas estructuras, las células bacterianas además se rodean de una matriz extracelular de naturaleza diversa que le proporciona muy buena protección frente a agentes externos. Y esto es lo que hace precisamente que sean muy difíciles de eliminar. Así, por ejemplo, vamos a imaginarnos que esto sería un desinfectante, estas esferitas negras. En muchos casos, estos compuestos ni siquiera penetran bien, solamente podrían acceder a las células de la superficie del biofilm, y en otros casos penetran, pero porque las células del interior tienen un estado metabólico reducido, a veces no pueden matarlas. Sin embargo, sí que ha habido estudios que indican que, sobre todo si está su especie diana en ese biofilm, los fagos pueden penetrar, infectar a sus células hospedadoras y eliminarlas con bastante eficacia.
Pues una vez más, un ejemplo del fago Rodi frente a biofilms de Staphylococcus aureus junto con otras especies, en este caso Enterococcus faecium y Lactobacillus pentosus, los cuales, tras ser tratados con un fago que infectaba a este patógeno, Staphylococcus, por un lado se vio que eran capaces de eliminar a gran parte de las células de Staphylococcus, que serían, en este caso, las que se ven rodeadas de azul, y además las células en verde, que serían las de la especie acompañante, también se ven muy reducidas porque el fago, al eliminar su bacteria diana, también está desestructurando ese biofilm, haciendo las células luego también más accesibles para otros compuestos desinfectantes. Por otro lado, también hemos visto que la presencia de fagos, incluso a dosis relativamente bajas, pueden tener un efecto protector que previene la formación de biofilm sobre superficies. Aquí voy a mostrar un pequeño vídeo, no sé si se va a ver bien, en el que habíamos añadido un fago que infecta Staphylococcus aureus y poco a poco se ve, después de añadir la bacteria, que ésta sí se va multiplicando y va formando poco a poco ese biofilm. Sin embargo, llega un punto en el que el fago comienza a infectar suficientes células y las lisa y las elimina, así evitando que el biofilm se desarrolle. Y ya para terminar, una breve de nuevo mención al hecho de que sí que existen ya productos comerciales basados en fagos, a pesar de la dificultad para su autorización y comercialización, y que alguno de ellos, como este que se utiliza frente a la Listeria monocytogenes, además de para su uso en alimentos, ya ha sido aprobado también por la Agencia de Protección Medioambiental en Estados Unidos para el tratamiento de superficies en la industria alimentaria, lo que sería una aplicación ya como biocida. Lo que me da esperanza de que a cierto plazo, no voy a decir corto porque estos asuntos de regulación suelen ser más bien largos, pero de que en Europa también podamos en algún momento ver biocidas basados en fagos. Pues ya, finalmente, muchas gracias por su atención. Bueno, vamos a seguir avanzando en estas aplicaciones que estamos viendo de los fagos. Y a continuación, para hablar de las aplicaciones fitosanitarias, está con nosotros Marisa Domingo Calab, que es doctora en Biología y Biotecnología Vegetal por la Universidad Autónoma de Barcelona. En 2019 se unió al Laboratorio de Bacterias Fitopatógenas del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, en el Grupo Traxa, donde desarrolla tareas relacionadas con el plan de acción para combatir un organismo que está causando verdaderos problemas, del que todos conocéis, que es Xylella fastidiosa, en la Comunidad Valenciana y en el mundo entero, ¿no? Especialmente, ¿no?, en toda la zona mediterránea está siendo realmente un problema la presencia de este microorganismo. Y en este contexto, por una parte, está llevando a cabo ensayos de patogenicidad de Xylella en especies de interés agronómico y, por otro lado, pues está centrada en la búsqueda y la selección y la caracterización de bacteriófagos frente a este microorganismos para intentar no erradicar y luchar contra él. Muchas gracias, Marisa. Gracias por la introducción. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a todos los organizadores de estos transfers de la Cámara. En especial, gracias a Pilar por contar conmigo. Y os voy a hablar sobre bacteriófagos para el biocontrol de bacterias fitopatógenas. ¿Y qué son las bacterias fitopatógenas? Pues son aquellas que causan enfermedades en las plantas. Y la sintomatología que ocasionan es muy diversa. Podemos encontrar tumoraciones en planta, manchas necróticas tanto en hojas como en frutos, podredumbres de fruto y seca de hojas. Estas bacterias ocasionan pérdidas económicas y estamos hablando que el sector agrario en España es un sector estratégico con gran importancia económica. De hecho, es uno de los más potentes de la economía española. Aquí os muestro la evolución de la producción agrícola en los últimos años en millones de euros y vemos las implicaciones que esto puede conllevar. España es el primer productor de la Unión Europea de frutas y hortalizas y es el quinto a nivel mundial. Y tenemos diversos cultivos de interés económico en toda España.
Aquí os muestro en la página del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la regulación de diferentes organismos nocivos y encontramos 4 bacterias fitopatógenas. En primer lugar, tenemos el fuego bacteriano, que está ocasionado por Erwinia milobora. Esta bacteria afecta a frutales de pepita como manzano o peral y, aunque esta bacteria está presente en España, está regulada. Por otra parte, también tenemos otra bacteria que también está presente, que es PSA, que ocasiona el chancro bacteriano del kiwi, que, a pesar de que la tenemos, también está regulada. Y después contamos con 2 bacterias de gran interés. Una de ellas es HLB, que ocasiona muerte de cítricos. No se ha detectado ni en España ni en Europa, pero esta bacteria se transmite por insectos vectores, en concreto 2, Trioza eritreae y Diaphorina citri. Y se ha detectado recientemente la presencia de Trioza eritreae en España, en la zona norte. Y esto es una causa de preocupación, puesto que somos uno de los mayores productores de cítricos del mundo. Y luego, por otra parte, tenemos a Xylella fastidiosa. Es una bacteria de cuarentena en Europa. Un poquito más adelante os hablaré de esta bacteria, pero es devastadora. Y está también regulada, tanto por directiva europea como por el Ministerio. Para manejar las enfermedades bacterianas, la mejor estrategia es el uso integrado de diferentes medidas de control. Este manejo integrado consiste en la combinación de diferentes medidas, entre las cuales encontramos la exclusión, que consiste en evitar la introducción y propagación de bacterias fitopatógenas. Para ello se requiere de un pasaporte vegetal a la hora de importar plantas y se lleva un control exhaustivo de aquellas que provienen de zonas donde están presentes bacterias que son de cuarentena aquí. Por otra parte, encontramos la erradicación, que consiste en eliminar o inactivar el inóculo del patógeno para así evitar su transmisión. Existen diferentes planes de contingencia frente a las bacterias que son de cuarentena. Luego también tenemos la evasión, que consiste en el empleo de prácticas culturales para evitar la bacteriosis. Entre ellas encontramos la fertilización, la rotación de cultivos o la protección de cultivos. La resistencia, que se basa en la obtención de cultivares resistentes o poco sensibles a las bacterias fitopatógenas. Y por último tenemos la protección, que esta estrategia se basa en realizar aplicaciones con productos químicos o biológicos para disminuir los niveles poblacionales de las bacterias. En este punto, los productos químicos que presentan mayor eficacia en la reducción de poblaciones bacterianas son, por una parte, los antibióticos y, por otra, los productos cúpricos. ¿Qué pasa? Que en la Unión Europea hoy en día no están autorizados el uso de antibióticos en agronomía. Y, por otra parte, los productos cúpricos generan resistencias, al igual que los antibióticos, y además tienen un fuerte impacto ambiental, ya que son fitotóxicos. Es por ello por lo que existe la necesidad de desarrollar nuevos productos bactericidas, y una de las alternativas más esperanzadoras es la utilización de bacteriófagos en agricultura. No os voy a hablar sobre bacteriófagos porque ya nos ha contado Víctor muy bien qué son. Y aquí os muestro una comparativa de 2 estudios, de 2 revisiones científicas. En una de ellas recoge los trabajos publicados entre 2000 y 2017 para el uso de bacteriófagos frente a bacterias fitopatógenas, y otra recoge los trabajos publicados entre 2017 y 2020. Si nos centramos en esta comparativa, vemos que en los 3 últimos años hay muchos más trabajos que en los previos 17 años, ¿vale? ¿Y eso qué implicaciones tiene? Pues el interés en este tema en agricultura, y es un tema muy prometedor y que está muy candente. El objetivo de todos estos trabajos es muy claro: es encontrar bacteriófagos con actividad lítica frente a bacterias fitopatógenas para su uso en agricultura. Pero para ello hay que seguir una serie de pasos hasta llegar a comercializar el producto. En laboratorio nos centramos en la selección de la bacteria diana a tratar, en la búsqueda, selección y caracterización de bacteriófagos frente a esta bacteria diana, en llevar a cabo estudios tanto in vitro como in vivo, en invernadero y en campo, y una vez que tenemos resultados óptimos, pasamos a registrar el producto basado en bacteriófagos. Una vez registrado, requiere una aprobación como biopesticida por parte de las autoridades responsables. Y una vez que se consigue esta aprobación, ya podría comercializarse el producto. Aquí os muestro un ejemplo de un producto del primer bactericida basado en fagos para agronomía, que fue registrado en 2006.
Se llama Agriphage y fue registrado por la empresa Omnilytics. Y es un cóctel de fagos frente a Xanthomonas campestris patobar vesicatoria y Pseudomonas syringae patobar tomato. Cabe indicar que a raíz de este primer registro de bactericida basado en fagos se han registrado diferentes productos, todos ellos en Estados Unidos, y están en uso con resultados excelentes. Ahora voy a pasar a la explicación un poquito del trabajo que llevamos a cabo en el Laboratorio de Bacterias Fitopatógenas del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, el cual está liderado por la doctora Esther Marco Noales, y os voy a hablar sobre la búsqueda, selección y caracterización de bacteriófagos frente a Xylella fastidiosa. Como he comentado, Xylella fastidiosa es una bacteria que afecta a un número muy elevado de especies vegetales y se transmite de unas plantas a otras mediante insectos vectores. Es una plaga que es de gran interés a nivel mundial y que los síntomas que causa son devastadores. Aquí os muestro una imagen para que seáis conscientes de lo que esto conlleva. Se muestra un campo de olivos que en 2013 se vio una sintomatología, unas ramas secas en los olivos, que en un primer lugar se confundió con un estrés hídrico, pero luego se vio que estaba ocasionado por la bacteria Xylella fastidiosa. Tan solo 3 años después, todos estos árboles acabaron muertos. Hoy en día estas plantaciones ya no existen y esto supone unas pérdidas económicas muy, muy grandes. La bacteria es, como he comentado, de interés a nivel mundial. En Europa se distribuye en las regiones mediterráneas y en España en concreto tenemos 2 focos activos, en Islas Baleares y en la Comunidad Valenciana en la zona de Alicante. Es una bacteria que es muy diversa genéticamente, tiene diferentes subespecies y dentro de las subespecies encontramos diferentes tipos genéticos. Hasta el momento se han descrito 87 tipos genéticos y el control de esta bacteria se basa en la erradicación de las plantas infectadas mediante un plan de contingencia de Xylella fastidiosa establecido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y por otro el control químico que se basa en el control del insecto vector de la enfermedad. Sin embargo, estas medidas no son suficientes, por lo que existe la necesidad de desarrollar nuevas estrategias de control en la cual encontramos el uso de bacteriófagos. En el laboratorio lo que hemos hecho ha sido seleccionar la bacteria diana, en este caso Xylella fastidiosa, pero esta bacteria hace honor a su nombre, es muy fastidiosa y le cuesta muchísimo crecer en medio de cultivo, por lo que hemos seleccionado unas Xanthomonas como huésped intermedio, ya que pertenecen a la misma familia, y hemos llevado a cabo la búsqueda, selección y caracterización de bacteriófagos. Hemos aislado más de 20 fagos de aguas residuales y hemos seleccionado 4 de ellos con gran potencial frente a Xylella fastidiosa, basándonos en diferente morfología de calvas, diferente comportamiento en medio líquido y diferente procedencia. Hemos caracterizado genómicamente estos 4 bacteriófagos y hemos llevado a cabo ensayos in vitro, con resultados muy esperanzadores. Aquí os muestro ensayos tanto en placa como en medio líquido, donde vemos la inhibición total del crecimiento de la bacteria. Y actualmente estamos trabajando en los ensayos in vivo en invernadero de alta seguridad biológica. Por último, comentar un poco las ventajas e inconvenientes, aunque ya nos ha contado Víctor sobre esto. Entonces, solo me gustaría remarcar que falta una aceptación por parte del público en general y me parece muy importante la divulgación científica. En Valencia hemos creado un grupo que se llama Valencia Face Hunters, liderado por la doctora Pilar Domingo Calab, que trabaja en el Instituto, en el Lidosis Bio, que es un grupo mixto CSIC Universidad de Valencia, y nos dedicamos a la divulgación científica en diferentes ámbitos, realizando diversos talleres para diferentes públicos, tanto adultos como niños, y les hacemos científicos por un día y nos vamos a buscar bacteriófagos. Y para finalizar, me gustaría dar las gracias a todos y luego en la ronda de preguntas ya charlamos un poquito más. Bueno, muchas gracias, Maritza. Aquí también la importancia de la divulgación la compartimos contigo y de hecho desde delegación es también uno de nuestros principales trabajos, ¿no? Acercar el conocimiento a la ciencia, a la sociedad, porque sin duda es clave. Bueno, vamos muy bien de tiempo, hay que felicitaros porque os habéis ajustado muy bien a esos 10 minutos que habíamos sugerido. Y bueno, vamos con la última ponente de la mañana, que es Diana. Diana, personalmente me alegro mucho de verte y de que estés hoy aquí con nosotros. Bueno, ya la mayoría lo sabéis, ¿no? Diana hizo la tesis doctoral en el IPLA, en el grupo de
de DairySafe y luego inició su estancia postdoctoral en Bélgica. Pero aquí lo que tengo escrito es que estás actualmente de coordinadora del área de bioinformática en la empresa Telum Therapeutics, con lo cual luego te tengo que preguntar que me cuentes un poco más, que se dedica a la producción de proteínas fágicas con actividad antimicrobiana para combatir infecciones bacterianas en humanas, con lo cual pasamos a ver la otra parte de la que habíamos hablado, ¿no? De los fagos como terapia frente a enfermedades humanas. Diana, como os dije, es doctora por la Universidad de Oviedo y en su tesis doctoral, bueno, pues se especializó en el estudio de los bacteriófagos y de las proteínas fágicas. Bueno, pues tiene numerosos. No voy a leer ya todo el listado de tu currículum porque, bueno, agradecerte mucho que hayas venido y cuando quieras. Bueno, pues en primer lugar, buenos días y muchísimas gracias por contar conmigo hoy. Aunque ya no esté en el IPLA, para mí siempre siento como volver a casa cuando organizáis estas jornadas y puedo estar aquí con vosotros. Como bien dijo María, actualmente trabajo en la empresa Telum Therapeutics, en la que desarrollamos proteínas fágicas con actividad antimicrobiana. Nuestra empresa es relativamente joven, fue creada en 2019 y surge frente a la necesidad de combatir bacterias patógenas. Las bacterias patógenas, bueno, resistentes a antibióticos, generan una gran pérdida económica. Bueno, todos ya sabemos las dificultades que hay para eliminarlas. Y en Telum Therapeutics estamos investigando cómo poder eliminar estas bacterias en infecciones en humanos. Nos centramos en infecciones en humanos porque es donde más dificultades está habiendo y va a haber en el futuro. Para explicaros un poco, bueno, casi todos vosotros sabréis ya cuáles son las proteínas fágicas con capacidad antimicrobiana, pero bueno, para explicar un poco os diré que utilizamos proteínas que en el ciclo de desarrollo de los fagos son capaces de producir un poro en la pared externa de la bacteria. Estas proteínas tienen una estructura modular. Normalmente están formadas por un dominio catalítico, que es el que degrada la pared, y un dominio de unión al peptidoglicano, que es el que la reconoce y se une. Os pongo aquí un vídeo del proceso que llevamos nosotros a cabo en la empresa. Bueno, este es el ciclo de vida de un fago en el que inyecta su ADN y se multiplica dentro de la bacteria. Tampoco quiero entrar en detalles en esta explicación porque, bueno, todos más o menos lo sabemos. Al final de su ciclo de vida se producen las lisinas, que son estas proteínas que nosotros utilizamos en la empresa. Estas endolisinas son las que nosotros vamos a purificar. Las lisinas son las que nosotros vamos a producir en gran escala y purificar en la empresa. Además, como tienen esta estructura modular, podemos combinarlas genéticamente y cambiar distintos módulos, mezclar distintos módulos, unirles otras proteínas que tengan otro tipo de actividad. Y si las usamos frente a la bacteria añadiéndolas desde fuera, se produce la lisis bacteriana y se degrada la bacteria. Habéis hablado, muchos de vosotros, cuáles son las ventajas y desventajas del uso de fagos. En el caso de las endolisinas, tienen un espectro de acción más amplio, pero aún así se están restringidas. Por ejemplo, aquellas endolisinas que infectan a una bacteria gram negativa, pues su rango de acción está más restringido a bacterias gram negativas. Y no generan resistencias bacterianas, con lo cual, en principio, no sería necesario utilizar un cóctel de endolisinas para un tratamiento. Sin embargo, el proceso de producción es más caro porque es más complicado purificarlas. Entonces, aumentamos los costes de producción. Pilar me había pedido que os explicara un poco a qué nos dedicamos en la empresa, os presentase un poco nuestra empresa. Entonces, os diré
que en Telum estamos divididos como en 3 departamentos principales. En el primero de ellos se centran en el aislamiento de los fagos y la secuenciación genética. En el segundo departamento, que es en el que controlo yo ahora, es el departamento de bioinformática, donde analizamos las secuencias de ADN, elaboramos las proteínas quimera, las distintas combinaciones de proteína que vamos a hacer, y también evaluamos la actividad de las proteínas a gran escala. Y después el último departamento es el que se dedica a la producción, purificación de las proteínas que seleccionemos ya en una mayor escala, y que se dedica a hacer ensayos in vitro, in vivo, y a hacer modificaciones secundarias de la estructura tridimensional de la proteína para aumentar su estabilidad. Os voy a explicar los puntos 4, 5 y 6, que son donde trabajo actualmente. Una vez que se aíslan los fagos, que ya, bueno, lo habéis explicado algunos de vosotros, cómo se encuentran los fagos, los secuenciamos. Y en su secuencia de ADN buscamos las nuevas lisinas, buscamos la secuencia de estas lisinas. Y delimitamos cuáles son los módulos funcionales de estas endolisinas. Una vez que los tenemos delimitados, nosotros tenemos una plataforma que se llama APIXP Platform, de Advanced Phage Enzymbiotics from Exploration Platform. En esta plataforma lo que nos dedicamos es a crear colecciones de dominios de unión al peptidoglicano, de unión a la pared, de actividad frente al peptidoglicano. También tenemos proteínas antimicrobianas, proteínas de unión a distintos materiales, etc. Lo que hacemos es, creamos esos bloques, tenemos esas librerías en el laboratorio y somos capaces de hacer combinaciones de cualquier dominio con cualquier dominio, de cualquier forma, varios dominios, un solo dominio. Podemos hacer miles de variantes en un solo día. Esto nos permite tener un amplio espectro que investigar de proteínas quimeras, perdón. Y lo que hacemos a continuación son experimentos en gran escala para analizar el mayor número posible de proteínas. Y estos dan lugar a una serie de resultados, una serie de datos. Estos datos, con estos resultados, podemos establecer qué combinaciones son las más activas, de manera que en las siguientes rondas pues ya vamos a un diseño más inteligente de las librerías. Simplemente usaríamos las combinaciones, por ejemplo, un EAD y un CBD que sea más activo. Entonces, a la siguiente ronda, si siempre esa combinación es la más activa, ya simplemente usamos esa combinación. Y todo este proceso que podemos hacer hasta llegar al candidato más activo. Una vez que tenemos el candidato más activo, pasaría al siguiente departamento. Todo este proceso es un proceso en el que todo se hace tomando decisiones humanas, vamos a decir. Pero el siguiente paso es, con todos los datos que vamos a generar, vamos a utilizar la inteligencia artificial para que esa inteligencia artificial nos diga, esta es la mejor combinación de proteínas, estos son los mejores dominios. Pero juntando todos los datos que estamos generando en Telum, lo que estamos desarrollando es un software, junto con los datos que tenemos de gran escala y los datos que tenemos con la proteína purificada y ensayos in vivo, estamos desarrollando un software que nos permitirá en el futuro encontrar nuevas endolisinas. Nosotros meteremos esa endolisina en el software y nos dirá cuál es la modificación genética que tenemos que hacer para hacerla más activa o qué dominio tenemos que unir para hacerla más activa. No solo estamos buscando una mejor actividad, estamos buscando mayor estabilidad. Mayor estabilidad, sobre todo frente a condiciones en las que vamos a usarla, por ejemplo, en el suero humano, porque el suero humano suele inactivar a estas endolisinas. No puedo presentaros resultados porque como estamos en un poco fases previas de la investigación, solo puedo deciros que en varias combinaciones que hemos hecho,
Hemos encontrado un candidato que es muy activo, que es ese que veis a la derecha del todo, que tiene incluso actividad en suero humano. Y ahora mismo estamos haciendo ensayos in vivo con ese candidato en roedores y estamos buscando financiación para empezar las fases clínicas también. Entonces, simplemente enseñaros, muchos de vosotros ya lo habréis visto, un vídeo en el que quiero mostrar cómo son de rápidas estas endolisinas. En el tubito de la izquierda añadimos la endolisina y vais a ver cómo pasa de ser turbio, porque tiene bacterias, a transparente porque las elimina. Esto es un vídeo en tiempo real. No he querido acelerarlo para que veáis simplemente que son muy eficaces. Los fagos son eficaces también, pero no tienen esta actividad tan rápida. Y en el vídeo de la derecha veréis que lo que está pasando es que las bacterias lisan completamente. Quería mostraros estos vídeos porque quiero recalcar que las endolisinas son muy rápidas, tienen una actividad muy rápida y eso nos permite un poco jugar con las concentraciones que se aplican a la hora de implementar una terapia. Entonces, esto quiere decir que si son tan activas tan rápido, puedes disminuir un poquito, puedes disminuir las concentraciones de endolisinas que vas a aplicar en un tratamiento y siguen siendo eficaces. Esto evita toxicidades que no queremos, aunque de momento la mayoría de endolisinas son inocuas para los humanos. Y finalmente quería mostraros una tabla, porque cuando yo hacía la tesis a mí esto me parecía un poco muy lejano y en realidad no es tan lejano. Terminé la tesis en 2015. No pensaba yo que se iban a crear compañías con tanta rapidez, iba a explotar tan rápido el mundo de las endolisinas. Hay varias compañías a nivel mundial y ya algunas de ellas, como Contrafect, están en fase clínica 3, en las que se han conseguido mucha financiación y está claro que las farmacéuticas tienen interés en este tipo de productos. Las endolisinas tienen la ventaja frente a los fagos también que su regulación es muchísimo más fácil. Entonces, yo creo que van a empezar a comercializarse muchas de ellas en un tiempo muy corto. Simplemente deciros que Fagomed acaba de conseguir 150 millones de euros con la fusión con BioNTech. Así que esto realmente demuestra que las endolisinas y los fagos tienen su sitio en el futuro como antimicrobianos. Y si queréis coger algún contacto, gracias. Pues muy bien, muchas gracias, Diana. Bueno, hemos visto la investigación, hemos visto la empresa, ¿no? Y tú luego nos podrás contar un poco la experiencia de un lado y de otro.